A mí me contestaron por chat nomás. Bueno, buenas, Joaquín. Bueno, hoy vamos a seguir con ejercicios secuenciales, vamos a dar algunos seriales de la guía y algunos ejemplos que tengamos. La idea es el jueves que viene, en el horario de clases, que ustedes me resuelvan un práctico, ¿sí? Como les dije, esto es para nota de ustedes, o sea, no sirve para parcial. Nosotros a la vuelta de algún momento de este año tomaremos el parcial. Es solamente a los fines de saber el nivel con que estamos teniendo, como no los podemos ver, no podemos saber si hacen, eh, cuál es el nivel de participación o estudio que ustedes tienen. Queremos ver con esto, o sea, si están entendiendo, si no están entendiendo, como para nosotros también tener un sondeo de que si lo que explicamos, de lo que se practica, qué es lo que falta. Así que acuérdense de esto, es una autoevaluación para ustedes, ¿sí? Que se copien entre sí, se digan las respuestas correctas, etcétera, no nos sirve, ¿sí? Ni tampoco les va a servir tampoco a ustedes. ¿Estamos? Secuencial, combinacional, o sea, no sabemos si 5 o 10 ejercicios, algunos pueden ser verdaderos o falsos, ¿sí? Pero van a tener que resolverlo, qué sé yo, algo de codificación, puede ser algo de Hamming, puede ser algo de combinacional o de aplicación de reglas lógicas, o sea, que van a tener que resolver y después de resolverlo en lápiz y papel, marcar cuál sería a lo mejor la respuesta correcta, porque al manejar o usar algún aplicativo para hacer los circuitos, ¿sí? O sea, ya vamos a verlo, ¿sí? No, para nada. No, no. Vía campus, sí, porque son muchos alumnos, no nos da para corregir, si no tenemos que decirle a usted que nos suban los archivos. Entonces, ¿cómo es para nosotros tener una noción de de dónde estamos parados? Porque eh, no sabemos dónde estamos parados, a qué nivel de entendimiento tienen ustedes. Así que va a ser algo vía campus, o sea, no, acá me están. El jueves que viene les vamos a dar una hora y media, vamos a ver cuántos, dependiendo de cuántos ejercicios le demos, les vamos a poner el tiempo, eso no está decidido, ¿sí? Pero vamos a decir, la clase que viene es como para una evolución para nosotros, para saber, bueno, ¿entendieron? ¿Podemos empezar con ALU o no podemos empezar con ALU? ¿Sí? Ya que vamos bastante adelantados en los temas, tenemos tiempo de remarcar algún tema más, por eso queremos sondear cómo andan ustedes, ¿sí? ¿Está entendido? El jueves que viene en el horario de clase, ¿sí? Eh, Acuérdense, no sirve ni para promoción, no sirve ni para parcial, ni nada, ¿sí? Eh, los parciales van a ser presenciales en su momento, en el momento que llegue, y si son los 3 a fin de año, serán los 3 juntos a fin de año, ¿sí? Pero nosotros queremos ir viendo qué nivel de estudio están teniendo. Así que no me sirve a mí que uno lo haga y todos se copien, porque entonces yo, ¿qué hago? Yo avanzo, ¿sí? Yo necesito que ustedes se hagan un autoevaluación, esto les va a servir para autoevaluación de ustedes, decir, no, yo tengo que estudiar más biestables, tengo que estudiar más reglas lógicas, tengo que estudiar más codificación, ¿sí? Es más que nada para eso. ¿Estamos? Bueno, vamos a poner a grabar. ¿Alguna pregunta que tengan?
Lo que me pidieron de las clases, no la subí, pero es por una falta mía, no va. Claudio me las pidió porque yo se las paso a él y él las va subiendo, ¿sí? Prometo este fin de semana subir las clases que me faltan, ¿sí? Creo que me faltan la de la semana pasada y antepasada, las dos últimas me faltan, ¿sí? ¿Estamos? ¿Algo más? Bueno. Eh, ¿Resolvieron algo del ejercicio que quedó pendiente? Por lo que veo, no, nadie contesta. ¿Alguien encontró otra solución? A ver. Sí, el que habíamos dicho de que podíamos a lo mejor hacerlo de otra manera, más corta, ¿sí? El que lo quiera hacer largo lo puede hacer, ¿sí? Completo. Se encontró una forma más simplificada de resolver el mismo ejercicio. Bueno, sí, no. Eh, Él no subió nada mío porque yo no se las pasé. O sea, Claudia lo sumo va subiendo la de Rodrigo, que es cuando doy la clase. A lo mejor no subió tampoco, no sé, la verdad que no me fijé. O sea, si Claudia no subió las mías es porque yo no le pasé las dos últimas, pero eso nada más, las anteriores sí están. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, vamos a agarrar algunos ejercicios, vamos a suponer algo muy similar a un detector de, por ejemplo, nosotros habíamos visto, a ver, la clase pasada, del 11 no, era del 10 me parece, sí. Del 10 que habíamos quedado. Si alguien tiene una solución mejor, eh, para poder hacer, ¿sí? ¿Alguien tiene una solución mejor? Parece que hoy estoy sola yo acá en la clase. Sí. O estamos las dos solas, no sé, los otros 48 que me figuran a mí, si están acá o no sé, si el 11 era. Los otros 43, 44. Bueno, vamos a ver, o sea, ahora vamos a ver algo que a usted les puede resultar fácil. Por ejemplo, es muy similar al que vimos, estoy mirando acá en la guía, ¿sí? A ver, por ejemplo, bueno, a ver si tengo algo similar. Bueno, hay ejercicios de la guía, ¿sí? Que, que están en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, ahora que lo estoy leyendo,
Diseña un circuito secuencial que visualice consecutivamente en un display de 7 segmentos los números primos comprendidos entre 1 y 10. Utilice biestable JK. Lo primero que ustedes tienen que detectar, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Primero, ¿qué es? ¿Cuáles son los números primos? ¿Sí? ¿Cuáles son los números primos? Algo ya dije el otro día, ¿sí? Lo vimos creo que con un combinacional, pero ahora me pide con un secuencial, ¿sí? Que es muy similar, ¿sí? Es como un contador, nada más que en vez de pasar de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, pasa. ¿De 1 a qué estado va a pasar? A 3. De 1 a 3. ¿El 2 no es primo? Pregunto, ¿cuál es el concepto de número primo? A ver. De 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a... Muy bien, son divisibles por sí mismo y por 1, obviamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué números, cuál sería la secuencia de mi contador? ¿Sí? Nada más que en vez de ser un contador quinario, un contador base 5, lo que sea, estos pasan por una secuencia que me dicen si ven, porque si no pongo abajo. Ahí ven, ¿no? Entonces, sería como si fuera un contador, en vez de un contador una base, pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, ¿sí? Y de 5 a 7. Muy bien. ¿Sí? El 8, el 9 ya no es divisible. El 8, ni el 8 por 2, por 4, 9 por 3. Así que, en definitiva, yo tengo esta secuencia como un contador, pero que cuenta solamente entre estos, ¿sí? Entonces me dice, en un display de 7 segmentos. ¿Qué es un display de 7 segmentos? ¿Sí? A ver, si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. ¿Sí? Yo acá puedo representar entre el 0 y el 9 todos los segmentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos estados va a tener por el cual va a pasar este circuito? ¿Sí? ¿Por cuántos estados va a pasar? Por 5. Por 5 estados, exactamente, ¿sí? ¿Está? Entonces, el 1 yo digo, bueno, si esto fuera un circuito combinacional, como a veces está puesto, ¿sí? Se va a aprender este de acá y este de acá, ¿sí? Y es el 2, se va a aprender este y este, ¿sí? Y es el 3, y además este. Si es el 5, se van a aprender esto. Si es el 7, se van a aprender estos 3. ¿Sí? O sea, vale, vale la pena o sea, contribuye en algo en este secuencial que se prenda, que sea un display de 7 segmentos o no. O sea, ¿es información importante para mi circuito o no? ¿Contribuye en algo? ¿Alguna historia? ¿Algo en especial? En combinacionales también lo tenemos, nada más que con otra cuenta.
¿Tiene algo que ver los estados con mi display en la salida? ¿Qué tiene que ver los 7 segmentos que tengo que iluminar con mis estados? ¿Tiene algo que ver? ¿Alguien que me pueda decir algo? Sean un 1 en la salida, un poco más a la derecha. Sí, así, así. ¿Mi derecha o tu derecha? ¿Mi derecha así? ¿Así? ¿Ven? ¿Cintia se ve o no? Sí, sí, ahí se ve. Ahí se ve. Sean un 1 en la salida. Puede ser, es eso, ¿sí? O sea, una cosa van a ser los 5 estados por los que tiene que pasar mi circuito y otra cosa son las 7 salidas que tiene mi circuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo plantearé? Este es un circuito primero, un circuito paralelo común, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en las cuales yo con 3 bits, o sea, con 3 estados más la entrada externa, puedo recorrer todo este circuito, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, entonces, voy a tener el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Yo más o menos les doy el planteo y después arrancamos con otro, ¿sí? Es solamente para mostrarle cómo podría ser. ¿Cuál es la relación que hay entre las salidas y los estados? ¿Sí? O sea, este lo vamos a ver, sí o sí, necesitamos 3 y 2, 5 estados, sí o sí necesitamos 3 bits para representar cada estado, ¿sí? Ahora, yo el 1 lo puedo representar como 1 o no. En este caso, voy a representar con sus valores exactos, ¿sí? El 3 es 0, 1, 1, el 5 es 1, 0, 1 y el 7 es 1, 1, 1. ¿Sí? A ver, ¿cómo me dice el enunciado? Esto es totalmente un paralelo, pero ¿cuál la diferencia con los otros? Es que tenemos salidas que no tienen, vamos a decir, no tienen nada que ver con las entradas, o sea, que representan el estado o no. O sea, me van a activar un circuito combinacional para que se me prenda un display, ¿sí? Para esto yo le voy a tener que poner un nombre, ¿sí? Le vamos a poner S1, S2, S3, S4, S5, S6 y S7. ¿Sí? Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, eh, claro, cada segmento se va a prender o no dependiendo, ¿sí? Cada segmento se va a prender o no, que va a necesitar un 1 en esa salida cuando esté en el estado que corresponde, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser mi esquema? Vamos a tener las entradas, ¿sí? Y los estados, ¿sí? Vamos a poner ABC, AB y C, que van a ser los estados, ¿sí? Esta es mi entrada, este es mi estado, ¿sí? Después vamos a tener A', B', C', y después, bueno, les dejo a ustedes la parte biestables, nos dice con qué biestables hacer, pueden hacerlo con TED o con JK o con RS, no importa, ¿sí? Lo que me importa es mostrarles cómo se manejan las salidas en este caso.
Bueno, entonces, voy a saltear un poquito el tema de los biestables, que eso lo pueden hacer, porque una vez que tenemos el estado siguiente podemos completar con los biestables. Vamos a ver qué pasa con las salidas. ¿Sí? Bueno, acá falta toda la parte biestable que la van a completar ustedes. ¿Sí? ¿Cuántas columnas voy a tener acá entonces? ¿Cuántas columnas? El foco está más justo arriba de lo que se Ah, necesita ver, ¿viste? Bueno, esta es las columnas. ¿Cuántas? Acá están la identificación entrada, en la primera columna ABC, A', B', C', ¿sí? A ver, le voy a poner por acá. Claro, espérenme un segundo. ¿Sí? Ahí Mejor. refleja en las dos primeras filas. Ahí, Cintia. No se ve la imagen, lo que pasa es que el fluorescente da ahí en el... Bueno, Sí. entonces, esta es vamos a decir, son las etiquetas de las columnas, ¿sí? Tenemos la etiqueta de la entrada, los tres estados siguientes, ¿sí? Y en vez de poner yo en la columna los biestables, vamos a ver, voy a dar 2 o 3 ejemplos de salida, ¿sí? ¿Estamos? A ver. 7 salidas, sí. Entonces, la parte biestable, la salida puede ser. Entonces acá voy a poner salida 1, ¿sí? Salida 2, salida 3, salida 4, salida 5, para uniformar. La salida 6 y la salida 5. Bueno, cuando la entrada valga 0, el circuito no va a cambiar de estado, ¿sí? ¿En eso estamos claros? Pero no quiere decir que no pueda representar su valor en la salida. ¿Está bien lo que hice o no? ¿Por qué está bien y por qué estaría mal? A ver. Como usted lo hizo, mantiene los estados. Estos primeros 8 son los que mantienen, pero ¿está bien mi estado siguiente para todos los casos o no? Los primeros no se llega a ver, profe, por el foco. Así que si nos puede decir Pero qué están, mantiene. qué dicen. Si está en 0, sigue en 0. Si está en 1, sigue en 1. Si está en 2, sigue en 2. Si está en 3, en 3. Si está en 4, en 4. Si está en 5, en 5. Ah, sí, eso sí, no va a cambiar porque la entrada va a ser 0 y vos necesitas un 1 para que cuente. Bueno, es el primer problema. El estado 4, ¿existe en mi secuencia? No, profe, no existe. No existe. No tenemos. Entonces, ¿yo puedo decir que si está en 4, vamos a seguir manteniendo el 4? No. No. Porque estos son mis valores válidos, ¿sí? Ahora, con 3 bits tengo todas las opciones. Entonces, ¿cuáles son las que no van a valer? ¿Sí? ¿Cuáles son las que Es dependiendo no sé?
Es dependiendo cómo lo tomás, profe, porque podés decir que el 1 sea 001, que el 2 sea 011 y así, o directamente pones que 1, 2, Bueno, 3, la 4... representación que demos de los estados Claro. me interesa, ¿sí? Yo ya dije cuál es la mía. Ah, ya mostró la suya. Ah, disculpe. La mía es el número que representa porque me alcanza bien de los 8 estados, tengo 5 para representar, voy a representar numéricamente con el valor que representan realmente, ¿sí? Ah, perfecto, Si alguien perfecto. lo quiere hacer distinto, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo sí o sí necesito 3 bits. Con 3 bits sí o sí voy a tener 8 combinaciones y yo solo necesito ocupar 5. ¿Sí? ¿En algún momento mi circuito va a pasar por el estado 4 y 6? No. No. Entonces, tenga o no tenga, cuando estén en estos estados, yo no puedo decir que el estado 4 va a seguir estando en 4. Ni el estado 6 va a poder seguir estando en 6. No sé qué puede pasar, no sé ni qué voy a hacer. ¿Sí? Porque no son estados válidos para mi circuito. Represéntenlo a este con 0, con 1, con 2, con 3, con 4, ¿sí? Pero igual van a tener 3 combinaciones que les va a sobrar. ¿Y cuál es la otra? Supuestamente el 0 no es primo, o sí es primo. ¿El 0 es un número primo? No. No es primo, ¿sí? Entonces, bueno, son estados por los cuales no voy a pasar, ¿sí? Tenga o no tenga señal. Salvo que yo los cargue adrede, ¿sí? No es el circuito que tengo que representar, ¿sí? En cambio, si está en 1, sí va a estar en 1, si está en 2, seguirá en 2, etc. Ahora, si estoy en 1, tiene que pasar a 2 cuando hay señal, ¿sí? Cuando está en 2, pasa a 3. Cuando está en 3, pasa ¿a qué número? ¿A qué número pasa? De 3 pasa El 5. al 5. Cuando está en 5, pasa a 7. 7. Y cuando está en 7, A 1. a 1. ¿Sí? Entonces ahí, ojo que tengo una salida más. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando yo tengo que representar el 1, ¿qué se me tiene que prender? El S2 y el S3. Los demás van a ser 0. Perdón. Vienen bastante acá para practicar con este ejercicio. Bien tablas, ¿sí? Simplificación. Bueno. Entonces, cuando quiera seguir mostrando el 1, sí o sí, el S2 y el S3, los demás van a ser 0. O sea, la salida sí o sí tiene que estar activa. Si se mantiene el valor, tiene que mantener el valor activo. Si está en 2, ¿qué se va a poner? S1, S2, S1, S2, S7, S5 y S4. Y los otros van a estar en 0. Cuando quiera mostrar el valor 3, ¿sí?
va a ser S1, S2, S3 y S4, ¿sí? Más S7. Cuando quiera mostrar el 5, va a ser S1, S1, S6, S7, S1, S6, S7, S3 y S4. Cuando quiera mostrar el 7, va a ser S1, S2, S3. Y nada más. Y lo mismo para esto. Cuando queramos mostrar el 2, ¿sí? Va a ser como esta salida. Sería 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Cuando queramos mostrar el 3, va a ser y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense, tienen 7 salidas, más 3 biestables para hacer. Es cuando el estado me diga que tiene que estar 7, hay un circuito combinacional que me están prendiendo esas luces, ¿sí? Esas luces son barras, ¿sí? Como la de un reloj, como la de cualquier display de calculadora, ¿sí? Ahora, cuando el estado tenga el valor 7, voy a tener que prender las, vamos a decir, las barritas que representan el 7, ¿sí? Alan, ¿tenés micrófono? ¿Sí? Es como las barritas de una calculadora. Cuando tu calculadora da resultado 7, para que se mantenga ese 7 ahí, que está guardado en un registro, que tiene que estar prendido estas barritas o la que corresponde. Ustedes la pueden llamar de otro nombre, qué sé yo, cómo las individualicen ustedes a esto, ya queda en base a lo que ustedes resuelvan, ¿sí? Perfecto, profe. Prenderán el display para formar el número que sale, ¿sí? Como de cualquier reloj, ¿sí? Bueno. Profe, y por ejemplo, para el 1 se podría hacer con el S6 y con el S5. S5, S6, no, vos lo podés hacer, o sea, no hay problema, ¿me entendés? Vos podés hacer el 1 acá o el 1 acá, ¿sí? O sea, con estos dos o con estos dos, es una decisión tuya, ¿sí? Obviamente que si después la comparás, va a haber una pequeña diferencia en las ecuaciones de la salida, ¿sí? No es lo mismo que sean S2 y S3 a que sean S5 y S6, pero eso es una cuestión que no hay problema. Generalmente uno acepta que el 1 es porque hay un espacio, pero no hay problema, o sea, lo que tienen que entender es el concepto, ¿sí? Obviamente Sí, no sí, les va profe, entiendo, sí. ¿entienden? O sea, la numeración que yo les dé a esto, lo mismo que yo represente esto con el 1, que lo represente como el estado 0, a este como el 1, a este como el 2, a este como el 3, a este como el 4, es lo mismo que le estoy representando acá, ¿sí? Lo mismo, nada más que yo represento los estados en este caso. ¿Por qué? Porque me alcanzan los 3 bits para representar el valor numérico y como que me es más fácil, ¿sí? Pero si ustedes quieren representar este estado con otra codificación de bits, no hay problema. Mientras me la pongan, ni un problema, ¿sí? Ahora, ¿qué más me está faltando en todo esto? Aparte de los biestables, que ya dije que se los dejo para ustedes, ¿sí? ¿Qué más me está faltando? ¿Algo más para complicarles la vida? A ver, ¿qué más me está faltando? A ver si se acuerdan algo de contadores. O contadores de secuencia o lo que sea. La salida. Ahí apenas te escucho. ¿Algo de una salida?
La salida cuando vuelva a 1. Claro, la salida es cuando empieza la cuenta nuevamente. ¿Sí? O sea, aparte de las 7 salidas que van a tener que hacer, acá me está faltando lo que es el carry, vamos a decir, tipo ascendente, ¿sí? Que fueran 2 bloques o 2 dígitos que cuentan números primos, necesito activar la salida cuando pasa de qué? Cuando pasa de 7 pasa a 1, ¿sí? ¿Está? Entonces, cuando pasa de 7 que pasa a 1, en este caso, acá vamos a tener un 1. ¿Estamos? Profe, le pregunto, Sí. en las salidas cuando la entrada es 0, en las salidas 1 y 2 del número 1, ¿cuáles eran? ¿Esta? ¿Me estás diciendo vos? Exacto. Sí, Con porque el no sé. estado, pero vamos a ver, con el estado 1, Exacto. cuando estoy en estado 1 y entrada 0, el estado siguiente es estado 1. Mantiene, exacto. Y sí, porque no hay entrada y mantiene, pero el display tiene que seguir siendo prendido. ¿Sí? Ok. ¿Sí? O sea, mantiene el estado, no hay cambio. Ahora, cuando estoy en 1 y tengo entrada 1, el estado siguiente es el 2. Y represento en la salida el 2. O sea, tiene que prender el estado 2. ¿Sí? El número 2. Gráficamente. Gracias, profe. ¿Está? Bueno, por ejemplo, con esta tabla ustedes pueden practicar mucha simplificación de Carnot, ¿sí? Terminar lo que es el cambio de estado acá con los biestables. Prueben de hacer así, hagan qué sé yo, un A con JK, un B con un T, y el C si quieren dejarlo con un D, ¿sí? Hagan circuitos combinados, ¿sí? Pero fíjense cómo se puede relacionar totalmente a algo de la vida, vamos a decir, cotidiana, como un reloj, un display, entre un registro secuencial, ¿sí? Y una salida de tipo combinacional, que es un display común y silvestre como tenemos todos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer ahora un serial. Vamos a decir también de la guía, ¿sí? Había unos... a ver... Bueno, por ejemplo, vamos a hacer algo que sea similar a un detector, ¿sí? Busqué ejercicios así para... similar al detector de Gray, ¿sí? Pero para que vean algunas diferencias con otro código, ¿sí? No sé si está en la guía, a ver, ejercicios, un detector BCD. El del ascensor lo van a encontrar en cualquier lado, la única diferencia es que la opción de que esté vacío o lleno, ¿sí? Parado o en movimiento. Generalmente los circuitos que hay del ascensor, que lo muestran en todos los ejemplos, o las salidas en vez de parado en movimiento ponen sube, baja o permanece, ¿sí? Y este le agrega la composición de que esté vacío o no esté vacío, ¿sí? Pero eso es a los fines de la salida, ¿sí?
El concepto no les cambia. Bueno. A ver, otro más. Que quería buscar. A ver, un detector. Detector de registro, no hay nada. Bueno, a mí o sea, como para hacer algo similar, un detector BCD, ¿sí? Diseñar un diagrama de estados y la tabla de transición de estados de un circuito secuencial síncrono, ¿sí? Con una entrada X y una salida Z. Vayan anotando. O sea, tenemos entrada X y salida Z. Por la entrada X, en serie, se reciben caracteres BCD. Dice, siendo el primer bit recibido el más significativo. ¿Sí? O sea, entra el de mayor peso primero y el de menor peso es el cuarto bit. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, que yo ya leyendo los dos primeros podría llegar a decir si es erróneo o no. Ahora, el circuito debe activar la salida en cuando se detecte que el carácter recibido es erróneo. ¿Sí? Entonces, al menos son necesarios 2 bits para comprobar la validez del carácter BCD. Si ya los dos primeros son 1, ya sabemos que no es un BCD. Pero la salida permanecerá activa sí o sí hasta que se hayan recibido los 4 bits del carácter. O sea, por más que ustedes lean que los dos primeros bits ya me dicen que no es un carácter válido en BCD, ¿sí? Sí o sí tiene que recibir los 4, ¿sí? Después de haber recibido el cuarto bit, ¿sí? Ahí detecta que no es un carácter BCD. ¿Sí? O sea, ahí avisa en la salida en el cuarto bit si es un carácter BCD o no. O sea, tanto para los válidos como para los inválidos. En este caso me está diciendo que detecte los caracteres inválidos del BCD. El que hicimos de Aiken la otra vez detectaba los caracteres válidos en Gray, detectaba los caracteres válidos en Gray, ¿sí? Si era válido salía un 1. Acá es al revés. El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es erróneo o inválido, ¿sí? Y lo otro que tienen que tener en cuenta cuando leen un serial es esto que dice, la salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los 4 bits del carácter, desactivándola seguidamente ante la recepción de un nuevo carácter BCD. Entonces, vamos a hacer el diagrama, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿está entendido esto? Bueno. ¿Dónde está el trapo que borra bien? Espérenme un segundo que voy a buscar algo que borre mejor.
Wow. Esa tinta que recargué se ve que es muy fuerte. Bueno. Bueno. O sea, ¿qué tiene de distinto con el detector que vimos anteriormente? ¿Sí? El detector que vimos anteriormente entraba así el carácter de mayor peso, pero salía en la salida al revés, detectábamos si era el código, ¿sí? Acá lo que hacemos es, vamos a decir, el BCD va desde 000 hasta, ¿no es cierto?, hasta 1001, ¿sí? En este caso, las salidas son 0, porque yo tengo que detectar el inválido. Y cuando viene 1, 0, 1, 0, ¿sí? 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Acá tengo que detectar mi salida 1. ¿Sí? O sea, tengo que activarla cuando el valor es 1. Entonces, como yo no sé todavía cuántos estados voy a tener, ¿sí? Y acuérdense que voy a entrar primero este bit, ¿sí? Entonces, sí o sí, sabemos que podemos obtener. Puede entrar un 0 o un 1, pero dice que hasta el cuarto bit yo no puedo saber si es válido o no. Si me entra un 0 o un 1, con un bit no puedo decir nada. Vamos a poner B, vamos a poner un 0. ¿Sí? Y el que sigue puede ser también un 0 o un 1. ¿Sí? Pueden ser un 0 o pueden ser así, ¿no es cierto? No importa lo que entre, ¿sí? Todo lo que empiecen con 0 y no importa lo que sigan, yo ya sé, sí o sí, que van a ser válidos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir por esta rama, ¿sí? Entra el primer bit, entra el segundo, perdón. ¿Sí? Entra el tercero y entra el cuarto. Acá lo mismo, puede empezar a entrar un 0, un 1, la salida va a ser 0, porque tenemos 1, 2, 3, y con el cuarto bit, venga un 0 o venga un 1, la salida va a ser 1. ¿Cómo lo pongo esto? ¿Cómo lo represento? Lo puedo representar con dos transiciones, ¿sí? Así. O lo puedo representar con una sola y poner así. No importa si viene un 0 o un 1, la salida es 0. Acá lo mismo. No importa si viene un 0 o un 1, la salida es 0. Pero acá, venga un 0 o un 1, yo ya sé que es. Yo ya sé que es BCD. ¿Sí? Todos los que empiezan con 0, no me interesa el valor después, van a ser válidos en BCD. ¿Sí o no? Profe, no se llega a ver bien el estado arriba de D. No se llega a ver bien el estado arriba. Sí, porque ahí da la luz del fluorescente. Vamos a hacerlo más para este lado. ¿Sí? Total, esto de BCD ya sabe. A BCD, vamos a hacer acá abajo. A ver, mis fibras. Entonces, el primer bit, segundo bit, ahí ven bien. Tercer bit,
¿Sí? Vamos a poner así. Vamos a poner a B, C, D, E. Total, después le cambiamos el nombre. ¿Sí? Y sigue acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba? Yo acá, si el bit era válido, la salida es 0. ¿Sí? Entonces, por más que sea un 0 o un 1, yo sé que es válido. En cualquiera de estas es válido. ¿Sí? Yo tengo que detectar los inválidos. ¿Sí? Entonces los inválidos los voy a tener que empezar a detectar por acá abajo. ¿Sí? Cualquiera que empiece con 0 es válido. Ahora, en el caso que quiera detectar, empiezan con 1, ¿sí? Tengo que ver, si sigue con 1, 0, puede ser válido o inválido, ¿sí? Puede ser válido si es 9 o puede ser inválido si es el valor 11, ¿sí? En decimal, ¿sí? Entonces acá tengo que evaluar. Si sigue un 1, si empieza con un 1, ¿sí? Si sigue con un 0, ¿sí? Si sigue con un 0, la salida, bueno, va a seguir siendo 0. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si a veces de E, vamos a poner F, qué pasa si viene un 1? ¿Sí? ¿A dónde va este estado, sí? Si recibimos un 1 y un 0, ¿qué nos falta analizar? El tercer bit, ¿sí? Que es el que me va a definir a mí, que es esta columna, ¿sí? Si es válido o no. Entonces, si el tercer bit, vamos a decir F, vamos a poner G, 1, 0, 1, 0, y viene 0, ¿qué pasa? ¿Es válido o no? ¿Sí? Porque es lo mismo que en este caso. 1, 0, si viene 0, ¿sí? No importa si viene 0 o 1 en el último bit, sigue siendo válido, ¿sí? Entonces no es lo que me interesa, ¿sí? El válido viene hasta acá, ¿sí? Ahora, si viene 1, 0, 0, 0 o 0, 1, agarro estas dos que son válidas, ¿sí? Ahora, yo tengo que detectar estas dos que son inválidas. Entonces, viene 1, ¿sí? Viene 0, ¿sí? No puede ir allá, ¿sí? Tengo que ir a otro estado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Sí? Vamos a poner H, acá ven. ¿Cuál sería el estado? Si viene un 1, ¿sí? Yo sé ya que el número es inválido y si viene un 0 o un 1, ¿qué pasa? Va a ser inválido. ¿Sí o no? Entonces tenemos 1, 0. Para estos dos casos, si el tercero es un 0, es válido en BCD, son estos dos casos. Ahora, ¿qué pasa si viene 1, 0? 1, y acá sea un 0, 1, 1, yo ya sé que es inválido. Profe, Sí. bien de GH poner ya que tenga la salida 1, porque si bien ya sabes que va a ser inválido, digamos, lo Sí, está dando pero como antes la salida. exactamente. Pero acá lo que dice es, te leo bien el enunciado. El circuito debe activar la salida en cuando se detecte que el carácter recibido es erróneo. Al menos 2 bits son necesarios para comprobar la validez del carácter BCD, ¿sí? Ah, perfecto. Pero la salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los 4 bits del carácter. ¿Sí? ¿Qué quiere Sí, decir? O sea, si a mí no me dice nada, yo detecto, bueno, supongamos, detecto los dos primeros 1 y ya termino. Listo, ¿sí? Ahora, como sí o sí, cuando entra el tercero, yo puedo decir
si es válido o no. Ya puedo saber que es inválido, pero me dice que sí o sí tengo que esperar hasta el cuarto para la salida definitiva. Eso depende cómo les dé el enunciado. Hay veces que les dice recién en el último bit, después de los 4 bits de entrada, perdemos, o sea, se vislumbra en la salida si es válido o inválido, por decirlo un enunciado. ¿Sí? No podríamos ir directo, si no fuera así enunciado, podríamos ir directo de G a A también. Exactamente, de G, o sea, de H, bueno, pero acá necesitas el 1, 0, 1, sí o sí. Pero si no, te dijera que necesitas todos los bits, porque a partir desde la G, si te En este llega un caso 1... necesitas el tercero. Cuando los dos primeros son 1, 0, sí o sí necesitas el tercero. Claro, pero con el tercero que ya vaya directo para la aceptación, digamos, o sea, para... Bueno, y va. 1, 2, 3, y ya va. O sea, yo necesito que entre este. Vos decís de este pasar acá Claro, directamente. salteándote la H, digamos. H, sí, está bien. Esa es otra, por eso. Si no les dice nada, ¿sí? Hasta que se hayan recibido todos los bits o algo así, ustedes pueden obviar este estado. ¿Sí? Gracias, Todo profe. depende de cómo, por eso tienen que leer muy bien el enunciado. ¿Sí? ¿Qué combinación me está haciendo falta? Todas las que empiezan con 1, 1. ¿Sí? Todas las que empiezan con 1, 1. Entonces, ¿cómo hacemos las que empiezan con 1, 1? ¿Sí? De F, profe, que salga una flechita. Y acá ya sé que la salida, ¿cuál va a ser? 1. 1, porque ya detecto un 1 y otro 1, va a ser 1. Entonces, ¿a dónde la llevo? ¿A un estado nuevo? A G puede ser. Vamos a poner un estado I, ¿sí? Entonces tengo 1, 1, y acá no importa si es 0, 1, la salida va a ser 1. Entonces, 1, 1, no importa lo que venga, ya es inválido. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puede ser? Creo que Esa sí, es una profe. opción. ¿Hay otra que quieran? Y en lugar de crear el estado nuevo puede ser G, entonces, no, pero siempre la salida era 1, de verdad. Ojo que acá vamos a 0, 0, las salidas son distintas, o sea, las entradas y las salidas son distintas, ¿sí? Sí, está bien, me equivoqué. ¿Sí? 1, 1, ¿sí? Entonces no nos conviene ahí. O bien, ¿cómo podríamos remodelar también? Esa es una forma. 1, 1, no importa lo que venga después, ¿sí? Y el enunciado decía que aceptaba cuando... Yo me olvidé acá la letra C, ¿sí? O sea, pónganlo bien, pongan bien las letras, ¿sí? El enunciado dice, el circuito debe activar la salida en cuando se detecte que el carácter recibido es erróneo. Sí o sí, al menos los dos primeros bits de mayor peso son necesarios para comprobar la validez del carácter, ¿no es cierto? La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los 4 bits del carácter, desactivándola después cuando finalizan los 4 bits, ¿sí? No, lo que yo acá, la C no lo puse, pero no importa, es distinto, ¿sí? Yo puse A, B, D, E, G, H, I, qué sé yo. Eso no importa. Profe, entonces no hace falta que entren sí o sí los 4 bits para que la salida sea verdadera. O sea, para que la salida Por valga. eso les hace la aclaración. Con 2 bits yo ya puedo saber si es erróneo o no. ¿Sí? Pero hay Sí. ejercicios que les dice específicamente que hasta que no entra el último bit, no puedo decir nada. ¿Sí? Entonces, todas estas intermedias son 0 y solamente las del final pueden ser 0 y 1.
¿sí? En Claro, el o sea, caso depende del enunciado del depende, por eso ejercicio. tienen que leer bien, ¿sí? Por eso, a pesar que es un detector muy fácil de hacer, ¿sí? El enunciado es distinto, ¿sí? Yo sacándole esa partecita, a ustedes les cambia esto. ¿Estamos? Bueno, ¿cuántos estados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? 3, 6, 7. A ver. 4, 4, 8 estados. O sea, tengo un bit para la entrada, 3 biestables, ¿sí? Que háganlo con el biestable que quieran, así, así, y la salida, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más, a ver, podemos hacer? Claro, o sea, es como para hacer algo similar a lo que era el 12, pero con otro sentido, ¿sí? Pero no importa el código, yo quiero que vean que no importa el código que yo ponga acá. Ustedes tienen que prestar atención. Primero, ¿qué detecta? ¿El válido o el inválido? ¿Sí? Eso es lo primero para determinar su salida. Y cuál es el orden de los bits como entran, ¿sí? Si entraran de derecha a izquierda, va a entrar el primero, no puedo decir nada, va a entrar el segundo, no puedo decir nada, va a entrar el tercero, no puedo decir nada, ¿sí? Recién cuando entra el cuarto bit, si entraban de derecha a izquierda, podría decir si el número es válido o inválido. Por eso puede cambiar totalmente el valor de la salida si yo les digo cuándo detecto el valor. Si entra de derecha a izquierda y entra así, en vez de entrar así, me cambia totalmente, porque sí o sí, hasta el cuarto bit yo no puedo decir nada del código. ¿Sí? ¿Me entienden por qué? Claro, profe. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, a pesar de ser muy sutil la diferencia, cambia totalmente el funcionamiento. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer con cualquier código, ¿sí? Todo lo que esta habla, no sé si quieren que les repita o no, pero si hay algo de la tabla que necesiten saber. Bueno, no voy a hacer entonces la tabla, eso se lo trabajo para ustedes, ¿sí? Vamos a buscar otro, a ver. Bueno, les voy a dictar otro que es similar, por ejemplo, para que lo hagan ustedes, ¿sí? Similar al 12, ¿sí? Nada más que lo que cambia es la secuencia. O el 12, el 13. El 13 es muy similar a esto, ¿sí? Creo que incluso más o menos ya lo expliqué, ¿sí? Que detecte números binarios Capicúa de 3 bits de longitud, ¿sí? La salida valdrá 1 cuando se detecte un Capicúa y valdrá un 0 en los demás casos. Es muy similar a este, pero ¿cuál es la diferencia? Son de 3 bits. Para dar más o menos, siempre que sean
detector de secuencia o detector de códigos. El concepto es siempre el mismo. Fíjense el ejercicio 13, realizar un circuito secuencial que detecte números binarios Capicúa de 3 bits de longitud, ¿sí? 3 bits de longitud. Entonces tenemos desde 0 3 bits de longitud. ¿Sí? Acá no me dice exactamente cómo entran, ¿sí? Lo único que me dice que tiene una entrada y una salida, y la salida vale 1, ¿sí? Cuando el número es Capicúa. ¿Cuándo es Capicúa? No es igual de la de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Claro, exactamente. O sea, el 0, vamos a decir, es Capicúa, la salida va a ser 1 en ese caso, ¿sí? El 2 también. 2, ¿sí? El 5 El 5 y el y 7. el 7. Todos los demás casos van a ser 0. ¿Sí? Bueno, va a ser muy similar este caso, ¿sí? Con menos estados, por supuesto, ¿sí? O sea, usted lo único que tiene que decir es, bueno, ¿de dónde empiezo yo a razonar cómo entran los bits? Sí o sí, hasta que no me entren los 3, en todos los estados intermedios va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden entrar 1, 1 o 1, 1, ¿sí? Dependiendo de cómo entren, con 2 bits, yo no puedo decir si el número es Capicúa o no. Entonces, todas las salidas intermedias van a ser 0, ¿sí? La primera y la segunda. Recién cuando entre el tercer bit, yo voy a poder decir es Capicúa o no es Capicúa. ¿Sí? ¿Estamos? Es muy similar a esto, nada más que detecta otro valor. Y lo mismo puede ser con cualquier secuencia de entradas que me estén definiendo, ¿sí? Puede ser un código, puede ser esto, puede ser... espérenme un segundito. Ahí está. Pero son todos el concepto es el mismo, ¿me entienden esto? Sí, profe. ¿Está? O sea, fíjense que son todos muy similares, lo único que hay que repensar es, usted tiene que decir, bueno, mi número va a entrar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Justo para este caso me interesa porque sí o sí necesito los 3 bits, ¿sí? ¿Estamos? Pero a lo mejor si yo le diera más bits, tendrían que prestar atención si es lo mismo que entre de un lado a otro. En ese caso ustedes van a determinar que no entra el de mayor peso o el de menor peso. Cuando ustedes van a hacer un ejercicio, generalmente, si uno generalmente les da cuál es el primer bit que entra, porque si no para corregir es imposible, ¿sí? Todos uno empieza con un valor, el otro empieza con otro, y las funciones son como distintas de analizar. Entonces, pero si no les dicen nada, ustedes tienen que decir cómo lo analizaron, ¿sí? ¿Entra el bit de mayor peso o entra por el bit de menor peso? ¿Sí? Este es el caso, por ejemplo. ¿Sí? Muy similar al que hicimos. Después. Por ejemplo. Dice, a ver, otro que les pueda dar similar a la guía. Este es muy fácil. A ver. Bueno, vamos a ver algo que es medio muy básico, ¿sí? Pero como para que vean otro tipo de ejercicio serie, ¿sí? Escriban el enunciado, dice lo siguiente.
un circuito secuencial síncrono. Cuando a ustedes le dicen que es síncrono, yo primero les voy a dictar y después vamos a analizar. Un circuito secuencial síncrono tiene una entrada X y una salida Z. Solo es el enunciado. No, ya le copio los números para que no... Quiero emparejar bien para que se den cuenta. A ver. ¿Distinguen bien el número X? Bueno, dice lo siguiente, el enunciado dice así. Un circuito secuencial síncrono tiene una entrada X y una salida Z. Para la secuencia de entrada X, igual a este valor que le estoy dando, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, debe generar la secuencia de salida Z igual a 1, 0, 1, ¿sí? 1, 0, 1, 1. Obtener la tabla de transición de estado y el circuito correspondiente para un circuito que tiene solo 2 estados. ¿Sí? Para un circuito que tiene solo 2 estados. Eso está buenísimo porque sabemos que con 2 estados tenemos 0 o tenemos 1, ¿sí? De entrada, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para el caso que tenemos solo 2 estados? O sea, quiere decir, como es una secuencia, ¿sí? Que funciona, 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 pero obtiene, cuando X sigue ese parámetro, la salida Z sigue ese parámetro en su salida, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Lo mejor que tiene es que sabemos que tiene solo 2 estados. Tiene A y tiene B. Con A podemos tener, ¿sí? De 0, tener una salida, ¿sí? Y cuando vienen varios unos, se rompe, vamos a decir, la secuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Si viene un 0, tengo que obtener un 1. O sea, si viene un 0, tengo que tener en la salida un 1. Si viene un 0, después, si viene otro 0, voy a obtener salida 0. Si viene otro 0, va a salir un 1. ¿Sí? Fíjense cómo va. Si tengo un 0, voy a obtener o sea, tengo que tener la salida 1. Si viene otro 0, la salida es 0. Porque yo tengo que obtener exactamente esa secuencia, ¿sí? Si viene otro 0, que en este caso va a volver a B. Ahora, ¿qué pasa si estoy parada en B y viene un 1? ¿Sí? Va a quedar acá. ¿Sí? Si B, viene un 1 y va a seguir quedando acá. Si viene otro 0, ¿sí? Si viene otro 0, va a pasar a A. Ahora, ¿qué pasa si estoy en A y viene un 1?
la salida debe generar un 1. Si viene otro 0, genera un 1. Fíjense que se da una secuencia infinita. Si viene un 0, genera un 1. Si viene otro 0, vuelve a 0, a la, ¿sí? Porque dice que tiene 2 estados con salida 0. Si tenemos de entrada otro 0, pasa acá, porque viene a 1. Si hay un 1, genera 1. Y si viene otra salida 1, sigue generando 1, ¿sí? No se mueve. Si viene otro 0, genera 0. Si viene un 1, genera 1. Y si viene otro 0, genera 1, ¿sí? Fíjense que acá ya me está dando la restricción y lo único que yo tengo que trabajar es cuál es la secuencia que tengo que administrar, ¿sí? Entonces, me dice que tengo 2 estados, entonces lo más fácil, ¿sí? O sea, sí o sí, con 2 estados, más de 4 combinaciones no puedo tener, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está? Porque puede ser 1, 2, 3, 4. Las 4 combinaciones posibles con 0 y 1, ¿sí? Si entra en 0, que salga un 1. En definitiva, estoy teniendo esto, ¿sí? Simbólicamente, o sea, haciéndolo más resumido, si tengo entrada 0, pues tengo salida 0, ¿sí? Si tengo entrada 0, puedo tener salida 1. Si tengo entrada 1, ¿puedo tener salida 0? En este caso, no. Esto no va a ser válido esta combinación, ¿sí? Si tengo 1, salida 0, no tengo ninguna. Fíjense que para esta secuencia que me está pidiendo, esto no existe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la secuencia exacta? Si viene un 1, puede venir un 1. Si viene un 1, puede venir un 1, ¿sí? O sea, si viene un 1, la salida va a ser 1, ¿sí? Entonces, hacer esto con una entrada, ¿cuántas opciones son? ¿De cuatro filas? ¿Sí o no? La diferencia está en cómo les da el enunciado. Obtener la tabla de transición de estados para este circuito sabiendo que solo tiene 2 estados. Entonces solo respeta ese formato, ¿sí? Y fíjense que en todos los casos se cumple la condición. O sea, en definitiva, lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Ahí se los copió Fabio, ¿sí? Ya me puede ser mi ayudante también. Entonces, solamente para esa entrada se da esa sola salida. Y les da la restricción, ¿sí? Que tiene solamente 2 estados. Entonces ustedes tienen que analizar exactamente cuáles son las opciones entre la entrada X y la salida Z. Este es algo distinto, vamos a decir, ¿sí? Generalmente son pocos los ejercicios que tienen restricción de estados, ¿sí? ¿Está? ¿Algo más de esto? ¿De este ejercicio específicamente? No, profe. A ver, vamos a ver otro. A ver. A ver. Bueno, lo que les quería aclarar de este es que cuando lo dibujan, les dice un circuito secuencial síncrono, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes en el dibujo tienen que dibujar el reloj, ¿sí? O sea, necesitan un reloj, ¿sí? Se supone que todos son síncronos, ¿sí? Ya les dijimos que con asincrónico uno no trabaja, ¿sí? Pero específicamente cuando les dice síncrono, quiere decir que tienen que dibujar que tiene entrada de reloj, ¿sí?
similar al circuito, por ejemplo, para detectar la secuencia de un número, para detectar una secuencia, ¿sí? Por ejemplo, como Capicúa ya dimos. Fíjense, construir el 14, por ejemplo, o sea, estoy dando más o menos todo en la misma línea, ¿sí? Construir un circuito secuencial compuesto por una línea de entrada y una de salida, donde la salida vale 0, ¿sí? Salvo si llegan 3 ceros o 3 unos consecutivos, en cuyo caso la salida valdrá 1. Cada paquete a analizar de bit es de 4, ¿sí? Es de 4 bits, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ya llegan 3 ceros o 3 unos consecutivos en serie, ¿sí? Pues, pero no les dice si al principio o al final, ¿sí? Es más o menos lo mismo que vimos anteriormente. Este porque es distinto, a pesar que es muy pago, es como para prestar la atención. Tengo una determinada entrada y una determinada salida, ¿sí? Vamos a fijarnos en hacer otro. Dice entonces 3 ceros o 3 unos consecutivos, en cuyo caso la salida valdrá 1. Cada paquete de bits a analizar es de 4 bits. ¿Eso qué les está diciendo? ¿Dónde doy la respuesta? ¿En el tercero o en el cuarto bit? ¿Qué punto, profe? La pregunta es la siguiente. Dice que son paquetes de 4 bits. ¿Sí? ¿Sí? Y detecta si hay 3 ceros o 3 unos consecutivos. En el tercer bit. En el tercer bit, ¿sí? Pero yo necesito hacer ingresar el cuarto, sí o sí. Porque les dice, cada paquete de bit a analizar es de 4 bits. Claro, pero la pasa? aceptación vendría a estar en el En tercero. algunos casos va a ser en la tercera, si son los 3 primeros. Pero, por ejemplo, para el valor 0, 1, 1, 1, se da en el cuarto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que analizar primero, entonces, cómo les va a ingresar la información. Bueno, que sean 3 unos o 3 ceros consecutivos, ¿sí? Tenemos el caso de que sean, como dice, 4 bits, ¿sí? Va a ser este caso, entran 3 ceros consecutivos, ¿sí? También la salida vale 1. ¿Cuál sería el otro? Vamos a fijarnos los que valen 0, ¿sí? 3 ceros consecutivos, ¿sí? Este caso, ¿sí? ¿Tenemos alguno más de ceros consecutivos para 4 bits? No. No. Casos que sean unos consecutivos. Tenemos 0, este es un caso, 3 unos consecutivos, 3 unos consecutivos, 3 unos consecutivos. ¿Otro caso más? No. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces les dice que cuando haya ingreso de 3 ceros consecutivos o 3 unos consecutivos, ¿sí? La salida va a ser 1. Todos los demás casos que yo analice van a ser 0, ¿sí? Entonces, sí o sí va a leer. Yo puedo leer 3 bits y ya sacar la salida, pero sí o sí lo saco, como en el ejercicio que hicimos anteriormente, en el tercero y en el cuarto. ¿Sí? O sea, el paquete tiene 3 ceros consecutivos, el paquete completo, pero yo lo puedo detectar. Vamos a suponer que entra primero este, después el de mayor peso entra primero,
¿sí? Cuando yo haga 0, 0, 0, ¿sí? Yo ya puedo decir que la salida va a ser 1, ¿sí? Pero sí o sí necesito que ingrese el cuarto bit y decir que la salida vale 1, ¿sí? Es el mismo caso que hoy me preguntaron, el primer ejercicio que di, ¿sí? Que les dije, ojo que les pide que analicen todos, por más que ustedes ya saben que no es BCD, cuando ingresan los dos primeros unos, les dice analizar completo. Bueno, este caso es muy similar, nada más que en cuyo caso la salida valdrá 1, pero cada paquete de bit a analizar es de 4 bits, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Entienden la diferencia? Sí, se O entiende. sea, analizo el cuarto bit, por más que ya los tres primeros sabemos que cumplen la condición, pero en el cuarto, por más que entre un 0 o entre un 1, lo que sea, mi salida es 1 también. En cambio, si dice, cuando ya detecta los 3 bits, la salida valdrá 1, y no dice nada más del cuarto bit, ¿sí? Se los da como información, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, yo detecto los 3 válidos, los 3 consecutivos sería, y el cuarto no lo analizo. Todo depende de cómo esté el enunciado. Muy similar el 12, el 13, el 14, el 15, ¿sí? Son todos muy similares, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Otro similar es el 10, ¿sí? O sea, son todos circuitos muy similares entre sí. Son para pensarlo, sí. Después, a ver, todos los que sean de funciones, esos son muy fáciles, son todos paralelos, ¿sí? Eso yo creo que, a ver, fíjense, el 1 también es muy similar, ¿sí? Detecta la llegada 1, 1, 0. Primero 1, después 0, ¿sí? Después 1, o sea, entra por el bit de mayor peso y Z se pone 1, manteniendo este valor hasta detectar otra vez la secuencia 0, 1, 0. En cuyo caso Z pasa a tomar valor 0, manteniendo este valor hasta que llegue la nueva secuencia, ¿sí? O sea, esto es muy similar también a todo esto que venimos haciendo. El 2 es un circuito en paralelo con OR exclusivo, ¿sí? Acá las entradas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las entradas del ejercicio 2? ¿Quién me contesta? ¿El 2 o el 12? El 2. Miren el dibujo y me dicen, ¿cuáles son las entradas externas? Tiene 3 biestables D, ¿sí? X1 y X2. Muy bien. El reloj no es una entrada, es una señal de sincronismo. Ojo con eso. Las entradas de ese circuito son X1 y X2. Entonces van a tener 2 entradas con 3 estados, ¿sí? ¿Cuántas salidas tiene el circuito? Solo una, No. Z. Solo una, que es Z, exactamente. ¿Estamos? Eso es para hacer una tabla. Es un OR exclusivo, ¿sí? Por ejemplo, para D1 es un OR exclusivo entre I1 y X2, ¿sí? El otro es X1 e I2, ¿sí? Y así, muy fácil, ¿sí?
primero tienen que sacar las funciones. Con las funciones, ¿qué van a averiguar? ¿Qué columna van a rellenar cuando terminen de hacer la función de cada del circuito, de entrada al biestable? ¿Qué columna es la primera que van a llenar? ¿El estado siguiente puede ser? No, porque si yo te cambio el biestable, cambia totalmente tu concepto. Cuando ustedes, o sea, lo que ustedes tienen que tener claro es lo siguiente, ¿sí? Cuando se les da función o circuito, lo que obtienen, ¿qué son? Si yo les digo D1, ¿cuánto vale ahí D1? Vale, I1 era exclusivo X2, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que están obteniendo en realidad? Vamos a tener la redefinición de los biestables. No, en el primer paso vos vas a tener los valores que toma el biestable, ¿sí? Los valores que toma el biestable. No importa que sea D, que sea T o que sea cualquiera. Como en este caso es D, ¿sí? Como en este caso es D, sabemos que en la entrada D representa el estado siguiente, porque es D. Pero si yo le cambio a T, ustedes no me pueden decir lo mismo, que lo que obtengo con la función es el estado siguiente. El estado siguiente es la incógnita que ustedes van a tener para averiguar con la tabla de funcionamiento del biestable. Como en este caso es D, no van a necesitar redefinir los biestables, ¿sí? ¿Está entendido eso? Claro, si se cambia el biestable, sí va a necesitar utilizar otra. Claro, porque no pueden rellenar la columna estado siguiente cuando ustedes no saben cuál es el estado siguiente, ¿sí? O sea, lo que ustedes van a rellenar es el valor es el circuito, ustedes están obteniendo el circuito combinacional de entrada al biestable, ¿sí? El circuito combinacional de entrada al biestable, ¿sí? ¿Está? ¿Qué representaría I1, I2 y I3? Es la salida del biestable, vamos a decir. O sea, ustedes pongan, si quiere, olvídense del I1, I2, I3 y pongan Q1, Q2 y Q3. Ah, perfecto. Entonces, ¿me entienden? Sí, porque en definitiva es el estado del biestable, negado o no negado, ¿sí? Reemplacen el I, podemos decir, por ejemplo, D1 es igual a X2 por exclusivo Q1, ¿sí? ¿Está? Perfecto. ¿Sí? Qué sé yo, D2 es X1 por exclusivo Q2. D3 es igual a ver, D3 es igual a Z, vamos a decir, la función de Z, que sería X2 por X1 por Q1 por Q negado 3. ¿Sí? Claro, sí, ahí lo entendí. ¿Está? O sea, en realidad ese circuito confunde en el sentido de cómo están puestas las variables. ¿Sí? Está invertido a lo habitual. Sí, sí, no es que está invertido a lo habitual. O sea, es lo que yo siempre les digo, cada libro tiene su nomenclatura o su forma de representar, ¿sí? Pero nosotros vamos a representar como Q3 negado el I3, ¿sí? Porque es más fácil, pero de eso a veces uno extrae de los libros y cada uno tiene su nomenclatura. Ustedes pueden reemplazarla en este caso y sacar totalmente lo mismo, ¿sí? Y llamar con Q y Q negado del biestable que corresponde. Perfecto, profe. Una consulta sobre el examen de prueba. Sí, ¿En qué horario va a ser? ya les dije que va a ser en el horario de clase, Horario de clase. en este horario, ¿sí?
Vuelvo a repetir lo mismo, no es para que se copien, ¿sí? Esto les va a servir a ustedes para ver qué capacidad de resolución tienen, en qué están fallando, y a nosotros nos va a servir, de acuerdo, no la nota ni nada por el estilo, sino cuáles son los ejercicios que más le costaron, o con los cuales nos tenemos un panorama, vamos a decir, que necesitamos reforzar, ¿sí? No me interesa que se copien, ¿sí? Esto es una autoevaluación para ustedes y nos sirve de parámetro a nosotros. Ahora, si hay un iluminado que saque 10 y pasa la respuesta a todos, yo la clase que sigue empiezo con algo, ¿sí? Y ya es tema de segundo parcial, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, Sí. les va a servir a ustedes y nos va a servir a nosotros para ver en dónde estamos parados, como les dije al principio. Y ustedes también se van a dar cuenta si son capaces de, si se reanudaran las clases para junio, la primera semana no, pero la segunda se las tomamos segura. Ok. O sea que no van a profe, tener, y no es que van a tener mucho tiempo de repasar, van a tener todas las materias juntas, ¿sí? ¿hay Entonces, probabilidades de que se vuelva en junio? no, dije por decir una fecha. Pero ¿hay alguna novedad por ahí por resistencia? No, la verdad que yo no sentí nada de clases. No, la verdad yo no tengo noticias, no sé si alguien tiene otra noticia más alentadora, que empiecen antes de las vacaciones, lo veo bastante verde. Aparte, no sé qué vacaciones va a haber, no sé cómo va a ser por más que se mantenga lo que se dice en la planificación, lo que dicen a veces las autoridades en un momento, después debido a las circunstancias, se ven obligadas a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, tampoco podemos opinar mucho, ¿sí? Profe, ¿y por qué no se plantea lo de los parciales virtuales o mediante el... Porque total nuestra materia es anual. Entonces a mí no me interesa, o sea, plantear 200 temas virtuales, porque yo les digo que preparar en campus todo, ustedes no saben el dolor de cabeza que es, ¿sí? Cuando uno sube una respuesta correcta, la incorrecta, los porcentajes, o sea, cada pregunta engloba un montón de opciones que hay que rellenar, ¿sí? Entonces, si la materia fuera cuatrimestral, sí, habría que plantear. Si no, ¿cuál es lo que lo que creo que adoptaríamos, ¿sí? Regularizamos a todos. Y van a un integrador cuando se reanuden las clases, sea este año o sea el año que viene, ¿sí? Entonces en el integrador vemos, el que pasa el integrador promocionó, y el que no pasa el integrador quedó como regular. Claro, tiene sentido. Claro, sí, o sea, para las materias cuatrimestrales es complejo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo en vez de tomarle 4 parcial, ya le voy a tomar 3. Que antes lo tomábamos 3, o sea, el que viene, si recursó alguna vez, algunos años hace con nosotros, la materia siempre tuvo 3 parciales, o sea, fuimos agrandando la cantidad de parciales por los nuevos métodos de evaluación y todo esto que cambió, pero en realidad con 3 parciales a nosotros nos bastaba y nos sobraba para regularizar al alumno o darle aprobado en su momento la parte práctica, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros en la planificación teníamos para junio el primer parcial, ¿sí? Más fines de mayo, principios de junio, ¿sí? Y no íbamos a arrancar algo hasta julio más o menos. Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, el parcial en vez de tener 2 parciales en el primer cuatrimestre, vamos a tener un parcial del primer cuatrimestre. Pero antes se tomaba exactamente así, chicos, era lo mismo. Tomábamos uno en junio, el otro en octubre y el otro en noviembre, ¿sí? O sea, con respecto a la planificación actual es lo que cambió, ¿sí? Pero ustedes no se hagan problema, o sea, ¿qué puede pasar? Que se los regularice a todos, así, directamente, se los regulariza a todos, el mejor de los casos, que creo que no le sirve a nadie más que
Yo no soy partidaria de tomar parciales porque todos tienen que estar con cámara, todos tienen que estar conectados y tenemos que armar subgrupos, como pasó el otro día con química. No sé si usted rindió en química, ¿alguno rindió química? Primero fue una locura porque muchos alumnos tuvieron que hacerlo con celular, se les cortaba, o sea, hacían lo que se les cortaba. Entonces, perdemos un poco lo que es la evaluación en general. Y bueno, así estamos. No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿O a mí se me cortó? No. No, profe, estamos escuchando. ¿Está? Pero no se preocupen, a lo sumo va a ser, si quiere mejor para ustedes, van a tener 2 parciales. ¿Sí? Aprueban 2 parciales en vez de tener 4 o 5, ¿sí? Para que puntualicen también. ¿Alguien necesita? Sí, no importa. El cuarto me sale de primero. ¿Algo más entonces? Creo que eso nomás, profe, a prepararnos para el juego. Sí, es por eso, para que empiecen a estudiar, porque si no, si yo no les doy algo, no le damos algo así, ustedes no se van a calentar. Vamos. Sí, ni le va a, o sea, siguen, seguimos y no tenemos ninguna respuesta. Y yo creo que estos no son temas fáciles para que yo estoy segura que la mitad no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Salvo, no quiero desmerecer, pero pueden ser todos muy buenos alumnos y estén dedicados a estudiar, si con la cuarentena no hayan tenido opción más que dedicarse a estudiar, ojalá sea así. Pero la perspectiva que tenemos es, primero por la cantidad de participantes que vemos en las clases. Nos ha bajado casi al 30%, 40% de lo que teníamos, tanto en las clases de teoría o práctica. Entonces, el que no rinda ya nos da una perspectiva de cuántos alumnos vamos a tener, ¿sí? Cuántos alumnos realmente están cursando, por lo menos, ¿sí? Pero igual, yo estoy cursando 4 o Ujú. 5 materias y en todas Sí. se plantea la misma situación que les plantea a usted como materia nueva. Claro, sí. Hay materias por eso que han implementado, o sea, yo sé química, pero tuvimos un problema porque es como si yo también hubiera tenido que rendir química, porque teníamos que atender un montón de salas con un problema de conexión tremendo, porque tenían los alumnos que estar conectados de forma con video, entonces caía mucho la conexión, los profesores se enojaban, bueno, todo eso, ¿sí? Porque también todo depende de la conexión del alumno. ¿Química de Easy fue eso, profe? Creo que fue química general, sí. Sí, se hicieron sala de 35 alumnos, como 200 rindieron, y fue la verdad bastante caótico. No sé qué experiencia sacaron los docentes, pero bueno, mientras sea anual, en esta zafamos, vamos a decir, ¿sí? Bueno, si no hay nada más, entonces estudien para el jueves que viene como si fuera un parcial, ¿sí? Y así vemos a ver qué sale. ¿Estamos? Ok, profe. ¿Listo? Chao, profe. Chau, chicos. Sin Que tenga tiempo. buenas noches, profe. Chau.